emprendimiento, empleabilidad y desarrollo profesional. Bienvenidos a Y sin embargo, se mueve. Hola a todos y a todas, ¿qué tal estáis? Soy Rosa Martínez de Antoñana y estás escuchando Y sin embargo se mueve, vuestro programa dedicado al emprendimiento, la empleabilidad y la empresa. Sin más dilación, doy la bienvenida a mi compañero y amigo Víctor Figueroa Molina. Bienvenido, Víctor. Pues hola. Y también Rosa. a Esperanza. ¿Qué tal? Buenas. Aquí también a nuestro lado está Esperanza Calzado, periodista y fundadora del medio digital La Contra de Jaén. Buenas, Esperanza. Muy buenas, un día más. En el programa de hoy contaremos con Kevin Izquierdo y con Andrea Pezzini. Kevin es el CEO y fundador de Claritas Turismo, mientras que Andrea es gestor de la Sinagoga del Agua en Úbeda, responsable de la empresa de turismo Artificis Servicios Turísticos y Culturales. Como veis, invitados de lujo para un artículo, podemos decir de lujo, veremos. Nos podéis encontrar en iVoox, así como en las redes sociales de Facebook, Instagram y LinkedIn. Como pensamos que el programa va a ser más que interesante y como el tiempo en la radio vuela, comienza y sin embargo se mueve. ¿Charlamos? La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura en la Ciudad de México en 1982 señaló: el patrimonio cultural de un pueblo comprende las obras de sus artistas, arquitectos, músicos, escritores y sabios, así como las creaciones anónimas surgidas del alma popular y el conjunto de valores que dan sentido a la vida, es decir, las obras materiales y no materiales que expresan la creatividad de ese pueblo, la lengua, los ritos, las creencias, los lugares y monumentos históricos, la literatura, las obras de arte y los archivos y bibliotecas. El patrimonio constituye una herencia histórica, diversa y rica, ante la cual las generaciones presentes tenemos una irrenunciable responsabilidad, por cuanto que representa el testimonio vivo de lo mejor que hombres y mujeres de todas las épocas han realizado. Conservarlo no solo equivale a transmitir, respetar y preservar el legado de las generaciones que nos han precedido. Como sociedad también tenemos el deber de enriquecerlo, extendiendo y recreando el patrimonio original con nuevas obras y espacios que nos permitan servir de puente entre pasado y futuro, a la vez que nos reconocemos y nos sentimos partícipes de una tradición cultural construida a lo largo de los milenios, en la cual encontramos elementos que nos dan identidad y sentido de pertenencia. Además, permite la experiencia estética de lo bello cuando se goza con su contemplación y es, al mismo tiempo, una herramienta de valor incalculable para el conocimiento de nuestro propio pasado. Si afirmamos que la pandemia ha trastocado planes a todo el mundo, creo que no es exagerado decir que a un sector en concreto le ha dado un bofetón en la cara, que es el de la cultura. En épocas de vacas flacas, y ya conocemos algunas, ajustarse el cinturón suele traducirse como fuera todo lo superfluo. Y la cultura y el turismo parece que lo son. Si unimos ambos términos, cultura y turismo, nuestro primer impulso sería llevarnos las manos a la cara y llorar. Sin embargo, también es un nicho de emprendimiento y de negocio que en las últimas décadas se ha transformado de una forma importante en nuestro país, dando paso a iniciativas con años ya de recorrido como las que nos acompañan hoy. De estas y otras cuestiones charlaremos con Andrea Pezzini y Kevin Izquierdo. Buenas tardes a los dos, Kevin. Buenas. Hola. Buenas, Andrea. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues empiezo. Sí. Simplemente un poco matizando también un poco mi función dentro de todo este mundo de la cultura y del turismo.
diciendo que la empresa que fundé en el año 1994 se dedica a eso, justamente a la gestión de servicios turísticos y del patrimonio cultural. Me has introducido como director de la Sinagoga del Agua. Es algo que en estos últimos 10, 11 años que lleva abierta ha quizás generado tanto ruido que a veces temo que se me ha clasificado, se me ha etiquetado mucho con la Sinagoga del Agua. Hago muchas más cosas desde hace mucho más tiempo, mucho antes de la Sinagoga del Agua, que repito está abierta desde hace 11 años. Entre otros, por cierto, lo aprovecho ya para añadirlo aquí en esta primera intervención, gestiono el Museo de San Juan de la Cruz y con otra empresa conjunta, con Pópulo, que es una empresa similar a la nuestra en Baeza, pues tenemos una empresa conjunta, esa que diríamos en un término anglosajón una joint venture, y juntos gestionamos también el Castillo de Sabiote, para dar una idea también de qué recursos, digamos, culturales, patrimoniales, gestionamos desde el ámbito privado. Por tanto, propiedades privadas, propiedades públicas y también propiedades religiosas, como es el caso del Museo de San Juan de la Cruz. Genial, Andrea. Te agradezco que tu currículum es complicado de resumir. Son 27 años y han dado mucho de sí. Es verdad, al final eliges algunas de ellas, hemos elegido algunas pues porque pueden sonar más o porque tienen más repercusión, pero es cierto que bueno, pues hemos elegido muy bien a quién está aquí en nuestra mesa camilla para la entrevista, lo mismo que Kevin, Claritas Turismo. Yo creo que cualquiera que viva en Jaén, pues en algún momento, tarde o temprano, nos hemos chocado con él o con alguien de su equipo, con su uniforme corporativo, y los tenemos ahí ya en la mente. Pero también es cierto que no solo Jaén, que en otras ciudades también pueden estar disfrutando de Claritas Turismo, ¿no, Kevin? Sí, nosotros trabajamos en Jaén, que es donde comenzamos, que bueno, como había dicho antes Andrea, igual llevo yo un poco todo el tema de lo que es la cara visible de la empresa y demás, pero sí es verdad que la cofundé, ¿no?, con mi mujer, con Luna, y entre los dos pues intentamos abrirnos un poquito más de Jaén para diversificar un poco, dar pues esa ambientación, ese toque que damos desde nuestra perspectiva de la historia del arte, del patrimonio, y entonces estamos también en Almería y en Granada. Y entonces en ese sentido pues abarcamos un poco lo que es Andalucía oriental, pues porque muchas veces hay clientes que, bueno, a la hora de proyectar su viaje de una semana o de varios días, pues deciden visitar varias ciudades andaluzas, y la idea es esa, que el mismo sello que iniciamos y que queremos llevar siempre en Jaén, trasladarlo a esas ciudades también, ¿no? Genial. Bueno, pues entramos ya en nuestro interrogatorio. Cultura es un término amplio, a veces demasiado para ver más allá de lo evidente, a veces demasiado ligada al término de creatividad artística. Empresas como las vuestras, donde el patrimonio cultural, material o inmaterial, es el objeto a partir del cual generáis valor, ¿os sentís a gusto con el término de emprendedores culturales o preferís ser denominados de otra manera? Bueno, yo en mi denominación de la empresa como tal, la nomenclatura es justamente Artificis Servicios Turísticos y Culturales y Gestión Cultural. Por tanto, quizás la parte creativa no sea la que quizás se entienda a veces como el pintor, el escultor, el músico y etcétera, sino más bien el que difunde, el que gestiona esos recursos y en cierto modo convirtiéndolos en producto, ¿no? Y aquí entro ya en una terminología quizás muy empresarial, ¿no? Y es una frase que quizás uso muchísimo en todas mis charlas, presentaciones, ¿no? Que a veces confundimos mucho los recursos con los productos, ¿no? Y se ha dado muchísimo en la provincia de Jaén desde hace muchos años y lamentablemente se sigue dando mucho esa cuestión quizás dialéctica, ¿no? De definir recursos como la solución a muchos problemas locales y de desarrollo, cuando un recurso, me vais a perdonar, es la base, es el fundamento, pero en muchos casos no deja de ser humo. Y convertirlo en un producto, justamente allí está la función de quienes gestionan ese recurso. Por tanto, el producto, en cierto modo, vuelvo a la terminología quizás empresarial, está en el mercado, tiene un precio y lo puedo comprar ahora. El resto
el recurso muchísimas veces lo que genera es decepción, es decir, genera una expectativa que no se cumple. Por tanto, hablar mucho de tener recursos, publicitarlos y después como visitante, como turista, llega a un determinado lugar y ese recurso no está abierto, no tiene una atención al visitante, no tiene unos horarios y 1000 carencias, pues lo que genero, por tanto, son malestar y decepción. De modo que quizás más bien me considere eso, gestor de unos recursos convertidos en productos. Ahora bien, es lógico que todo se mueve alrededor del término muy amplio de cultura, en ese caso patrimonio cultural, patrimonio monumental y también algunos intangibles que ahora seguramente irán saliendo a lo largo de esta charla. Sí, bueno, igual que dice Andrea, sí que es cierto que el tema de los recursos muchas veces no llegan a cumplir las expectativas que desde nuestra perspectiva cultural o turística pues se espera, ¿no? O se pretende. Y es verdad que hay muchos municipios, localidades que simplemente, oye, tengo un castillo muy bonito, vale, y ahora tienes que dotarlo de más contenido. Pero sí que es verdad que nosotros por nuestra parte, desde nuestra perspectiva y formación, pues sí que es verdad que nos podemos considerar como creadores culturales, modesta o humildemente, desde la perspectiva de que intentamos usar ese recurso. He hablado del castillo, pero un recurso puede ser desde simplemente la estancia de un personaje en una ciudad, desde simplemente una fuente que sea importante porque haya, por ejemplo, hablando de Úbeda y demás, de la fuente de la Plaza Vázquez de Molina, por ejemplo, ¿no? De Francisco Los Cobos, o por ejemplo, pues podemos hablar también de simplemente como recurso el tema de la naturaleza, ¿no? En la zona de Jaén Capital, pues por ejemplo el paraje de Otiña, mismamente, pues un recurso natural, ¿no? Es decir, la palabra recurso abarca mucho ítem y nosotros lo que intentamos es que partiendo de la base de ese recurso, si intentamos crear experiencias, que es lo que intentamos nosotros, culturales, turísticas y arqueológicas. Y bueno, de hecho nosotros llevamos ya casi 5 años, vamos a hacer este año, creando los programas de verano de julio y agosto diferentes, y luego también los programas del septiembre del crimen, de las navidades diferentes, que son programaciones culturales, que son rutas que vamos creando o actividades que vamos imaginando y desarrollando a raíz de ese tipo de recursos, ¿no? Entonces creo que, si permitís, desde esa posición sí se nos podría determinar como creador cultural desde nuestra perspectiva de una ruta turística, pero que sí que es cierto que al fin y al cabo lleva ese apellido de cultura, porque es una ruta cultural hablando de la tradición, del patrimonio, de la sociedad, etcétera, etcétera, ¿no? Del mismo modo que un compositor, pues de repente le viene la inspiración y crea una partitura, o simplemente pues un artista, un pintor, le viene una idea y se lo plasma en el lienzo con el pincel, ¿no? Entonces, es verdad que hay un arma de doble filo porque, como decía Andrea, pues a veces es más gestor, otras veces más creador, pero sí que es cierto que cultura, turismo, siempre tiene que ir muy bien ligado de la mano, porque si no se apuesta por la difusión, investigación y divulgación de ese recurso, no se puede luego proyectar de cara a un turista que venga a disfrutarlo y a generar economía, que al fin y al cabo es lo que se pretende. Por eso vuelvo al inicio de el castillito. Tengo un castillo muy bonito, vale, hay que empezar a engrasar la maquinaria para que dé dinero, si no, no sirve nada la inversión que se haga. Uh-huh. Bueno, desde vuestro punto de vista, vuestra opinión, ¿el emprendimiento en cultura es algo impuesto, es algo natural, es algo que se genera por la inquietud personal de alguien, o a veces es una moda o una imposición desde las instituciones? Bueno, impuesto no, desde luego, es decir, nadie creo que se ha visto obligado, ¿no? A hacer algo, aunque se puede que se den algunos casos, pero desde luego no me veo, digamos, dentro de esa casilla de que me han obligado a emprender en turismo y cultura, mucho menos, ¿no? Por tanto, quizás creo más justamente en esa vocación, en esa inquietud personal que después desemboca en el desarrollo de una experiencia empresarial. También es verdad que necesitas tener esa materia prima, esos recursos de los cuales hablábamos hace un momento, que en mi caso pues ese recurso se llama V de Baeza, nada menos, ¿no? Entonces en el año 94, cuando yo llegué en enero del 94,
os doy un dato. Había 2 hoteles abiertos con un enfoque turístico. El Parador, que lleva desde el año 1930, y había abierto tan solo un par de años antes el Hotel Palacio de la Rambla, con entonces 4 habitaciones, ahora tiene 8. Y con un enfoque turístico prácticamente no había otros alojamientos en la ciudad de Úbeda. En cuestión de restauración en el centro histórico, aparte unos 2, 3 bares, digamos, el típico bar de pueblo, con todo el respeto que pudo haber en la zona intramuros, no había otra cosa. Y por supuesto, nada visitable por dentro. Sí, todo era, de hecho, usábamos entonces un término que era el turismo de fachadas, ¿no? Porque prácticamente no entrabas a nada. Y es cuando, admito que había 2 museos abiertos, el arqueológico y el Museo de San Juan de la Cruz, pero bueno, temas quizás un poco, digamos, con todo el respeto también en este caso, de segunda línea, ¿no? Y hay un cambio notable, importante en cuestión de gestión cultural y de gestión monumental, patrimonial, cuando abrimos la Capilla del Salvador. No lo he dicho en mi introducción porque ya no la gestiono, pero el momento quizás que impulsó, mejor dicho, ese modelo de empresa gestora de patrimonio, bien sea un patrimonio público, bien sea un patrimonio privado, pues fue la Capilla del Salvador. Entonces, desde febrero del 99, el símbolo de la ciudad, que estaba cerrado y que era extremadamente complicado poderlo visitar por dentro, pues finalmente abre con un horario claro, con una creación de puesto de trabajo, con una atención al visitante. Por tanto, eso, digamos, generó ese modelo de empresa que, en cierto modo, te digo, vuelve a ser esa, primero, vocación, inquietud, interés, una materia prima importante, el recurso, por supuesto, del que estamos hablando, y otros muchos, y después esa colaboración también con las administraciones o con las propiedades privadas, como es el caso de la Capilla del Salvador. Es decir, que es finalmente un juego, un conjunto de voluntades, de necesidades, de inquietudes, de vocaciones, que hacen que poco a poco esto vaya desarrollándose. Y bueno, no hace falta ahora que incida más sobre el cambio que ha vivido Úbeda en particular, puesto que estoy hablando de Úbeda en estos 27 años, ¿no? Y nos enorgullece mucho, ¿no?, haber formado parte, digamos, haber aportado nuestro pequeño o gran grano de arena. Claro, como bien dice Andrés, es verdad. Sí que es cierto que también, un poquito como he comentado antes, que dependiendo del momento, de la época, a veces lo que es el emprendimiento cultural puede verse un poquito impuesto. Y me voy a explicar muy sencillamente. Lo que es el emprendimiento cultural per se, como he hablado antes, un pintor, un músico, un escritor mismamente, o nosotros, por ejemplo, con Claritas Turismo, pues es verdad que es innato, lo llevas dentro, luchas por ello y nosotros lo vemos más como una pasión, como si fuera una especie de hobby, ¿vale? Más que en plan como el que está abocado a es que estoy cansado y tengo que hacerlo sí o sí. Realmente nos gusta, disfrutamos de nuestro trabajo porque es una pasión, y eso yo creo que es lo más fundamental. Entonces siempre la cultura, al ser tener ese hándicap de pasión, va a ser siempre un emprendimiento innato. ¿Por qué decía antes lo otro de las instituciones? Porque ya una vez que entras, como digo yo, en la partida de juego en este ámbito, por ejemplo Jaén capital, ¿no?, en el que ya pues vas siendo un agente activo de la ciudad, realizando programas culturales, gestionando cosas, organizando eventos, etcétera, etcétera, donde ya vas teniendo algo de responsabilidad y te sientes orgulloso y partícipe, pues sí que es verdad que ya la institución empieza a decirte, oye, tú que estás haciendo este tipo de cosas, échanos una mano, vamos a ver qué podemos crear para tal evento, o vamos a ver qué podemos crear para, por ejemplo, tal mes, tal época. Y bueno, un ejemplo, me acuerdo yo cuando se creó lo de las noches de verano del Castillo de Santa Catalina en Jaén, ¿vale? Pues me acuerdo yo que la que era concejal de aquel momento, pues nos reunió a nosotros y a algunas empresas de visitas más, y sobre todo también a otros agentes como hoteles o restaurantes, y dijo, oye,
el castillo está muerto de risa en Jaén, por las noches, en verano, ¿qué podemos hacer? Y entonces, pues bueno, ahí te ves un poco condicionado, ¿no?, a crear un programa cultural, pero también es verdad que no se puede ver como una cosa impuesta, sino simplemente una complicidad o colaboración que, como ha dicho Andrea, el cambio que ha dado Úbeda, pues yo creo que también ahí la administración es culpa, o parte de la culpa es de ella, porque es verdad que últimamente se están implicando demasiado, bueno, demasiado nunca es demasiado, sino simplemente se están preocupando muchísimo, que es lo importante para que pueda ir para adelante, porque sí que es verdad que nosotros en 6 años yo he notado un cambio en Jaén de un 3000 por 1000, aunque sigue habiendo muchas de las cosas deficitarias, sigue habiendo muchas cosas por solucionar, por supuesto, porque no todo siempre es perfecto, pero ha dado en 6 años Jaén Capital un vuelco alucinante, y eso también es parte de la administración. Y claro, es que haya sido parte también por esa complicidad, imposición, tal de creación de cultura por nuestra parte o por otra gente, pues sí, pero siempre es bueno en ese sentido, ¿no? A mí, oigo la palabra colaboración, yo creo que se nos pone la sonrisa a los tres que estamos aquí, que nos estamos viendo las caras y nos veis en YouTube, pero a cualquiera, ¿no? En estos tiempos oír la palabra colaboración se paga muy cara. Sí, además, si me permitís muy rápidamente, no sé si es por la naturaleza intrínseca de Jaén, no lo sé, pero sí que es verdad que como estamos también en Almería y en Granada, en Almería también hay muy buen rollo, muy buen feeling, pero si yo lo comparo, por ejemplo, con Granada, en Jaén, por la naturaleza misma, es como que nos llevamos todos muy bien en ese sentido. Intentamos colaborar, ayudarnos, surge cualquier cosa, no sé, como un ejemplo, un fan trip mismamente, ¿no? Un viaje de estos que vienen blogueros, cineastas y demás. Me acuerdo yo que la última vez, creo que fue semana antes del confinamiento total, vinieron unos directores de televisión, llamé precisamente a Andrea y dije: oye, Andrea, ¿me puedes abrir la sinagoga del agua a las 10, 12 de la noche? Que voy con estos hombres que quieren verla por si lo meten en plan, pásate sin problema. En fin, pues ese tipo de colaboraciones que hay entre todas las empresas de la provincia, yo creo que no en todos lados se da, porque luego vas testeando y hablando con otras empresas de otras provincias, y yo creo que es una cosa muy buena para nuestra provincia y un hándicap a tener en cuenta, ¿no? Viene un turista a Jaén, oye, que vengo aquí una semana, ¿qué hago más? Mira, vete a Cazorla, habla con este tío, con esta tía, con esta persona, esta empresa, y te solucionan la vida en temas de turismo, piragüismo, escalada, lo que sea, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que es un hándicap a tener en cuenta, y ahí está el matiz de la colaboración, ¿no? Somos un fenómeno estudiado en las carreras de turismo, el fenómeno de la provincia de Jaén. Quizás ahora menos, porque otros muchos se han puesto las pilas también, pero yo no sé cuántas charlas puedo haber dado en universidades, en másters. Bueno, uno te tuve de alumno, ¿no, Kevin? Sí. Exactamente. Y bueno, pues eso es. Hasta a veces cuesta explicar eso, del que una empresa de servicios turísticos, ¿no?, es muy etéreo, ¿no?, muy amplio, ¿no? Y entonces necesitas justamente ir un poco más allá. Y la realidad de la provincia de Jaén, la cantidad de empresas que nos dedicamos, un modelo de empresa que nos dedicamos más o menos a lo mismo, cada uno con sus matices, con su peculiaridad, con su idiosincrasia, con su tamaño y etcétera, pero es un fenómeno bastante interesante y curioso, y que ha contribuido, de nuevo lo digo, ¿no?, a desarrollar, a posicionarnos, aunque sigamos representando un porcentaje pequeñísimo, digamos, del movimiento turístico de Andalucía, pero bueno, en ello estamos, ¿no?, y nos estamos manteniendo con no pocas dificultades. Y también añadido un poco al comentario de Kevin con respecto a la colaboración, es fantástica, trabajamos muy bien con las diferentes administraciones desde siempre, con algunos mejor que otros tal vez, las diferentes corporaciones que, bueno, yo con mis años ya he conocido unos cuantos diputados, gerentes, concejales, alcaldes y etcétera, y bueno, puedo decirlo, ¿no? Y también un aprendizaje desde el punto de vista, de nuevo, de la experiencia personal y el concepto y el espíritu empresarial, no depender de ellos. Aprender a colaborar, pero no depender de ellos. Si eso pues fundamenta una iniciativa empresarial en las voluntades o los caprichos a veces de un concejal, de un alcalde de turno, o peor aún, de una subvención en un momento particular,
estás destinado al fracaso. Por tanto, eso es importante, fundamental que haya buena colaboración y ayudas cuando se pueden dar, pero que no sea el fundamento en el que se basa una iniciativa, una ruta, una gestión o una empresa. Rosa, Víctor, no sé si querías preguntar algo. Yo me gustaría formular una pregunta / denuncia, por decirlo de alguna manera. De hecho, si mi yo de 15 años me viera formulando esta pregunta, alucinaría en colores de cómo yo he cambiado como persona, ¿no? Y ahora me vais a entender. Bajo mi punto de vista, la cultura pues muestra algo tan importante, entre otras cosas, como son nuestra seña de identidad, ¿no? Nuestro legado, el camino que hemos recorrido como ser humano, como sociedad, y por qué somos como somos, ¿no? Antes Rosa en la presentación comentaba pues eso, que en una pandemia como la actual pues se atiende básicamente a las necesidades pues más, casi yo diría casi fisiológicas y de seguridad, ¿no? Pero sin embargo, ¿de verdad podemos considerar superfluo algo tan importante como esto, como es la cultura? ¿De verdad somos conscientes o conocedores del valor que aporta la cultura? Porque antes comentaba Andrea respecto al tema del emprendizaje en cultura, que también hay que atender a una necesidad, ¿no? A la hora de poner en marcha un negocio hay que responder con producto o servicio a una necesidad. ¿Cuál es la valoración que hacía en ese sentido? Es decir, la sociedad en su conjunto, yo sé que generalizar no es correcto, pero en general, ¿valoramos de verdad y somos conscientes de qué aporta la cultura para nosotros en nuestro día a día? Pues yo creo que poco a poco se está consiguiendo. Es un proceso muy, muy lento y también esa lentitud provocada por quizás una ligereza o quizás el valor que no se le ha dado en época relativamente cercana a nosotros. Me explico mejor. La cultura gratis, el que eso sea gratis, creo que es el concepto que más daño ha hecho a la propia cultura. Es decir, si por una parte se ha pretendido hacerla accesible a todo el mundo, que en el fondo es un concepto loable y sensato dicho así, en la práctica la ha despreciado, la ha abaratado, la ha hecho que sea misvalorada, ¿no? Y ahora tenemos ese problema justamente, saber que detrás hay decenas, centenares, millares de personas que viven de esa cultura, no solamente el que actúa, sino también los técnicos, también los creativos y etcétera, que viven de esa cultura, y nosotros como público, me incluyo, pues no estamos muy dispuestos a menudo a pagar por ello, porque nos han acostumbrado a que los conciertos son gratis, las exposiciones son gratis, el teatro es gratis o vale 2 duros. Y entonces, en ese sentido, creo que se han cometido unos errores muy graves que está costando mucho esfuerzo el revertir, digamos, ese concepto de la cultura gratis, de la cultura porque sí, gratuita, ¿no? Y no digo que deba de ser costoso, pero sí valorado. Sí, mira, yo por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo que lo vi hace un tiempo y me gustó, ¿no? Fue un vídeo que vi en redes sociales en el que un diseñador, ¿de acuerdo? Un creador de contenido, llámese diseñador gráfico y demás, fue a un bar y le dijo, por favor, un café. Y le dijo al camarero, 1 euro. Dijo, no, primero voy a probar el café. Si me gusta, pues te digo cuánto vale y veo si puedo pagarlo o te lo pago menos. Y dice, hombre, no, te sirvo café, tú me lo pagas, esté bueno, esté malo. Entonces era como una reivindicación, ¿no? De cómo es la cultura en sí. Yo creo que es el mejor ejemplo, porque al fin y al cabo la cultura gratis es un movimiento que surge, o por lo menos yo lo veo así, por la administración pública, por el tema de accesibilidad, de, oye, yo entiendo que si los museos estatales, autonómicos, que lo estamos pagando todo, pues entiendo que hagan exposiciones gratuitas. Por supuesto, ya que lo estamos pagando, lo visitamos. Pero, por ejemplo, ligándolo ya a nuestro territorio, y Andrea me va a dar la razón, porque también lo sufre en sus carnes, como nosotros y como todo el mundo, ¿qué
que mi actividad, mi trabajo, que al fin y al cabo yo como historiador del arte intento transmitir unos conocimientos, darle un valor, un enfoque al patrimonio, y por ello, por lo que vivo, que porque llegue un momento de crisis económica se ponga en marcha la iniciativa de los free tours, hacer visitas gratis, pues claro, como digo yo, bueno, pues a partir de ahora quiero que, como hay crisis, la barra de pan, mi panadero no me la cobre, me dé el pan y si veo que está bueno, le pago el pan. Si no, no, que es al fin y al cabo la imposición hasta el punto de que hay empresas, plataformas que viven de llevar a gente a los free tours mediante las comisiones, ¿no? Entonces, eso es un claro ejemplo ligado ya en nuestro terreno puramente dicho, en el que yo creo que hace que se destroce todo. Y ahora con todo esto del coronavirus es una de las cosas que más estamos temiendo nosotros, porque se va a poner por 7 veces más de moda. Y entonces, ¿qué modelo de sostenibilidad a nivel nuestro de turismo y cultura, y me puedo ir a todos lados, vamos a poder tener, ¿no? En el cine se capó por el tema de derechos, pero no, oye, no, ahora ya no va a haber plataformas piratas, no va a haber páginas web piratas que muestren las películas, no. Te suscribes si hace falta en un Netflix, en un Amazon, pagas algo, pero por lo menos lo pagas y ves la película o la serie. Pues en el tema de nuestro ámbito, por ejemplo, no. Entonces eso fomenta mucho a que haya esa valoración tan negativa en cuanto a inversión económica en la cultura, porque volviendo a la pregunta en sí que hacía, pues muy poca gente valora la cultura, más que simplemente los que la valoran son los que se dedican a ello o están en entornos cercanos y luego algún tanto por ciento que se interesa, porque sí que es verdad que ligado a lo nuestro turismo incluso se está poniendo de moda simplemente por la tontería del Instagram o del TikTok, de he estado tomando un café en Viena, pero la cerveza me la tomé en Berlín y dormí en Noruega. Ya está, no has hecho turismo, no has hecho cultura, no has hecho nada, simplemente dar una imagen que no es verdadera, es falsa. Entonces se está dando mucho a ello también, de no, voy a hacer una visita, voy a ver una exposición, pero por el mero hecho de subirlo a las redes sociales. Y claro, y ahí entra en otra dialéctica, es promoción, te beneficia, en fin, complicado. Se está abriendo aquí un debate importante y sobre todo que se le olvida a la gente. Yo me voy a ir al terreno de lo que ha pasado en este último año, que cuando nos confinaron, la cultura se puso a servicio de nuestra salud mental, gratuitamente. En este caso sí gratuitamente porque entendió, pero se puso al servicio de cuidar nuestra salud mental. Claro. Que a la gente se le olvida eso y ahora no somos capaces de agradecerlo. No, nada, claro que no. Eso es lo malo, ¿no? El otro día, por ejemplo, yo vi que la gente, Ara Malikian, que es un violinista que a mí me gusta mucho y viene mucho a Jaén y demás, dando conciertos de violín gratis a la gente que venía al aeropuerto, ¿no? La gente ya son tantas cosas, yo creo también que ya la gente ni lo valora. Ya te lo pone al lado y como que ya no le da valor. Y eso es lo malo, que va increciendo y no sé qué puertos tendrá. Bueno, yo creo que estáis apuntando, nos habéis dado ya varias pinceladas de vuestra trayectoria y de lo que ha ido pasando a lo largo de los años y los cambios que ha ido pasando. A fecha de hoy también ya habéis puesto encima de la mesa alguna de las cuestiones, pero sí que por centrar, ¿cuáles son los principales desafíos a fecha de hoy a los que os enfrentáis? Ahora mismo sobrevivir a esta pandemia porque, vamos, pues iba a decirte un lugar común, pero es la pura y dura realidad. Y lo digo sonriendo porque estoy delante de cámara, pero a lo mejor en cuanto apaguemos me vuelvo a llorar un poco más, ¿no? Ahora, en serio, es una situación absolutamente complicada, inesperada. Yo, en mi caso, entre una empresa y la otra, tengo una quincena de empleados. Es decir, posiblemente más gente que la mayoría de los hoteles del entorno. Y entonces, pues, somos importante en cuestiones laborales y ahora mismo, pues, el desafío lo fue el 14 de marzo del 2020, cuando entramos en esta situación tan surrealista e inesperada, como lo digo a día de hoy, ¿no? Por tanto, que sí, la principal preocupación es conseguir mantener
toda la plantilla sin alterar en ningún modo pues, sus derechos y nuestras necesidades. Y te lo digo desde el punto de vista empresarial. Los peores momentos que he pasado ha sido el asegurarme de que esta situación no afectara ni en un milímetro su situación laboral y sus derechos, ¿no? Y esto teniendo en cuenta además que estoy sufriendo esa absurda injusticia de seguir teniendo que pagar unos seguros sociales de alguien que no está trabajando, de una actividad cero. Es decir, esa reclamación que se está escuchando mucho en estos días de cero ingresos, cero impuestos, pues en nuestro caso evidentemente no es así y esto quizás venga un poco también a raíz de toda esta situación que estamos viviendo en Jaén en estas fechas, ¿no? Pero bueno, al margen de ello, que es ahora el desafío, por supuesto, de sobrevivir a esta situación, esperemos que momentánea y cada vez más corta, pero también el desafío de la evolución, de la digitalización y de saber, digamos, adaptarnos a lo que viene, ¿no? Yo, será por años, será por edad, será por muchos motivos, estoy un poco perplejo a la expectativa con respecto a esas iniciativas que comentaba Kevin ahora mismo, ¿no? Del turismo de postureo, ¿no? Del turismo del TikTok o del Instagram. Francamente, no va conmigo. Me cuesta pensar que el turismo del futuro, de aquí a nada, puesto que esto va a una velocidad impresionante, sea ese turismo, ¿no? Entonces, repito, no sé si por edad, por romanticismo, por vocación, por creencia dura y pura, sigo pensando y creyendo y apostando por las personas, el contacto humano, el que te acompañe a alguien. Es decir, mi concepto de gestión del patrimonio, justamente en el año 99 con la Capilla del Salvador y después desde el 2010 con la sinagoga, ahora en el Museo de San Juan de la Cruz, en el Castillo de Sayote, lo tengo muy claro. Es decir, quiero personas. Sabemos de tecnología, todos tenemos unos telefonillos en la mano que hacen virguerías, todos sabemos de pantallas táctiles, de aplicaciones, de tecnología, de mil cosas. No me convencen, claramente. Sigo pensando en que, y quizás después de esta pandemia, a lo mejor, aunque todos hablemos de digitalización, de cómo esto ha venido acelerándose todo mucho, sin duda será así, pero creo que volveremos a valorar mucho, espero, por lo menos lo espero, pondré de lo mío mucho, a valorar esto de las relaciones humanas, del poder mirar a unos en los ojos y poderle preguntar algo mirándolo en los ojos y no preguntarle a una máquina. Totalmente creo que ese es el gran desafío que nos espera. Andrea, tú pregunta a cualquier persona ahora mismo, a cualquiera, pregúntale qué es lo que más echas de menos. No creo que te digan un ordenador o una máquina, alguna historia. Un abrazo, un beso. Efectivamente, o poder ver realmente cara a cara a una persona sin mediar una pantalla, ¿no? Estoy de acuerdo contigo. De hecho, la transformación digital, bajo mi punto de vista, no debería de ir en esa dirección, ¿no? De usar la tecnología y ya está, y olvidarnos de las personas. De hecho, ya hay corrientes digamos, inspiradoras o que influyen en la sociedad, ¿no? En hacia dónde vamos, que hablan precisamente que estamos entrando en una era de la humanización, ¿no? De volver a darle importancia a la persona, ¿no? De no darle tanta importancia a la tecnología, que evidentemente es una herramienta, pero que sin olvidarnos de lo importante, ¿no? Que somos nosotros. Que así sea. Me cuelo un momento, Kevin. Hay una frase que uso mucho con todo mi personal cada vez que empleo a alguien, que entrevisto a alguien y que finalmente se incorpora a nuestra empresa, es ponerme muy, muy serio con la responsabilidad que tenemos. Es decir, oye, tenemos aquí una ciudad, un patrimonio, unos bienes que nos han legado nuestros antepasados. Por tanto, nuestra obligación, por supuesto, es preservarlo, mantenerlo, pero también la responsabilidad hacia aquel que viene a visitarnos. Quiero decir, aquel que ha hecho un esfuerzo en tiempo, en dinero, en interés, en venir a visitarnos. Pues su principal interés, por supuesto, es ese patrimonio que nosotros gestionamos. Y nosotros somos la bisagra, somos el nexo de unión entre esas dos piezas. Por tanto, de nuestra actividad, de nuestra actitud, de nuestro comportamiento, de nuestro servicio, pues
está en juego esa valoración, esa satisfacción del visitante, que en el fondo a veces podemos llamar cliente, que nos da de comer en el fondo, ¿no? Pues ese concepto de responsabilidad es mayúsculo y no hay que olvidarse de él. Claro, yo en nuestra parte, ¿no? Desde nuestra perspectiva, el tema de los desafíos, pues igual que remarcaba Andrea, sí que es cierto que, bueno, el tema de la estabilidad económica, ¿no? De mantenernos, y sobre todo el mayor temor que, por ejemplo, nosotros tenemos es que no se caiga nadie del barco, ¿no? Como decía, nosotros somos 7 y, bueno, pues sí que es verdad que el temor que tiene es que cuando volvamos otra vez al inicio, pues no se te caiga nadie del barco, ¿no? Porque al fin y al cabo es un proyecto ilusionador, que ya tienes una relación muy buena con el equipo en el que va todo funcionando, y puede de repente que cuando digan otra vez salir, pues estemos todos desfondados, agotados, y ya nadie no tengan ganas, no tenga ilusión, porque el hecho de que esto se vaya alargando tanto puede perjudicar, como decía antes, Esperanza, a nivel psicológico, pero en el ámbito laboral. Yo voy a poner un ejemplo. Nosotros estuvimos cerrados hasta julio. A partir de julio, que ya empezó la famosa desescalada y demás, como estábamos en Almería, entramos a trabajar antes en Almería, pero sí que es verdad que ya entramos en las 3 ciudades y todo muy bien hasta el Puente de los Santos, cuando de repente nos dieron otra vez el hachazo de a cerrar. Bueno, pues yo vi a mi equipo muy contento, con muchas ganas, muy ilusionado, y ahora con este segundo confinamiento estamos, y yo me incluyo, el primero, estamos como muy bajoneados, como sin ganas, porque realmente te desilusiona, porque teníamos previsto abrir para marzo, ahora no, ahora tiene que ser para junio, y eso luego trae cola. Entonces no sé hasta qué punto, pero es uno de los grandes retos, mantenernos en el sentido a nivel emocional bien, y esperemos que luego con suerte cuando salgamos, pues eso, que no haya este tipo de problema económico en cuanto a free tour y cosas del estilo, que ahora el cliente, pues por necesidad económica, pero por el postureo de viajar y de yo es que todos los fines de semana me voy a un sitio de España, pues se una el hambre con la gana de comer, y eso permita que sectores como el nuestro, que al fin y al cabo hay que ser realista, por mucho que nos dediquemos a la cultura, en el ámbito, en la rueda del turista, somos oferta complementaria. No somos una necesidad básica como dormir o comer. Entonces eso puede malograr mucho la economía de todo el sector, y en ese sentido pues sí que es cierto que el mundo de la tecnología está incidiendo de manera positiva en algunos aspectos, como son redes sociales para la promoción, divulgación, creación de publicidad más convencional de antes, que funcionaba mal. A lo mejor ahora se está quedando un poco más por detrás que de las redes sociales, o intentan ir ahí, pero sí que es verdad que por otro lado es un arma de doble filo que puede hacer pues que la gente se marche de allí, ¿no? Yo sí es verdad que conozco casos que hay gente que ya está abandonando un poco las redes sociales porque estamos ya demasiado saturados, ya sobre información, y es verdad que la gente quiere desconectar y quiere viajar. Entonces me uno un poco al testigo de Andrea, ¿no? Creo en la humanidad, de quizás pueda volver a tener ese contacto, el respirar, el ver cosas, y creo que va a ser bueno. De decir, yo antes decía, no, luego ya otro fin de viaje, o luego ya para el verano que viene voy, y ahora la gente va a priorizar el decir, no, para estar toda la tarde viendo Netflix, me voy al campo, me voy a la iglesia de al lado, la visito un ratillo, me despejo y ya veré Netflix por las noches, ¿no? En fin, poner un ejemplo así más llano, pero yo creo que esa puede ser la tendencia y puede ser positiva para la cultura en general. Sí, Kevin, me permito ahí a un poco matizar e invitarte también a matizar ese término de oferta complementaria. Somos el motivo, somos la razón de ser. Complemento será, ya veré dónde duermo, ya veré dónde como. Pero la gente está motivada por hacer algo, ir a una ruta, a un museo, un castillo, un concierto, un festival, una exposición. Por tanto, la motivación verdadera es la gestión, es la oferta de actividades, de cultura, de rutas y etcétera. Sí, hombre, por supuesto, en ese sentido sí, la verdad que es importantísimo, pero sí que es verdad que, bueno, me pongo en el lado de cuando el cliente viene con una economía y prioriza, y porque sí que es verdad que hay zonas que cobran monumentos y tal, y a lo mejor por ahí el cliente se apoya en la visita guiada, pero a veces como el cliente vaya a ciudades que la hay, en las que sea todo gratuito, como volviendo un poco al inicio de todo, es que pasan de soslayo por todas las partes. Entonces
Eso. Sí, pero ¿a cuántos veis que se ponen ahí pegaditos al grupo como si fueran del grupo escuchando la conversación, la replicación? Gente amenazando porque le he dicho que se quiten. Te ponen al lado. Sí, gente le he dicho, mira, perdone usted, ¿puede usted retirarse un poco? Oye, la plaza no es tuya. Me han dicho así, o sea, estoy en Ya, mi la plaza plaza. no es tuya. No, vale. Pero el tour que estoy haciendo sí es mío y cobro por él. El conocimiento también. Yo he aprendido a lanzar una mirada asesinas en esos casos que, vamos, los espanto. Que nosotros cuando o sea, no estoy tan acostumbrada a verlo aquí, ¿no? También porque es verdad que cuando a Clarita, a Kevin, que lo veo mucho, su camiseta rosa aquí en la Plaza Santa María, no me paro a fijar, pero cuando salimos fuera, mi marido y a mí, que nos gusta mucho viajar, es en plan de, pero la gente, perdón, voy a hacer todo un taco, la gente, digo, no tiene vergüenza. Digo, se pone ahí a escuchar y digo, voy a escucharla como la esa. Hombre, hay que pagar. Sí, es muy habitual, la verdad, pero bueno, se sobrelleva y ya está. Sí. Ya está, bueno, yo totalmente de acuerdo con lo que dice Andrea, que de complementario nada. Claro, yo también. Sois el punto central y alrededor gira, ya veré dónde duermo, ya veré dónde como, ya veré si como, porque a lo mejor no me da tiempo a comer, pero es que no me pierdo porque se me cierra el museo o me pierdo en no sé qué, y yo por lo menos mis mejores experiencias de viaje han sido de ese tipo. Sí. Y ya lo de duermo, pues a lo mejor tampoco, ya pasamos a que haya una ducha. Sí que es verdad que está viendo esa tendencia. Nosotros hemos tenido clientes de Madrid que se han levantado a las 4:30, 5 de la mañana y han venido a pasar el día a Jaén. O sea, bajar a Jaén son 3 horas y pico de viaje, el cansancio que supone levantarte antes, el viaje en sí, luego estar visitando una ciudad que no te sienta, no va andando, subiendo escalones, cuestas, sol, calor, lo que sea. Y luego a las 6-7 se han ido otra vez a Madrid, ¿no? Entonces sí que es verdad que desde ese aspecto son muy importantes, ¿no? En ese sentido. Y añado a todo esto que estáis comentando ahora mismo, fíjate, porque a menudo la pregunta es, buscamos turistas de calidad. ¿Qué es la calidad? ¿Qué es el turista que solamente tiene dinero, que se gasta un dineral en un alojamiento, en un restaurante estrellado? Ese turista que ha hecho un esfuerzo brutal levantándose, conduciendo para disfrutar una ciudad y gastar su dinero en otras cosas, que no es una comida o una cama, sino más bien unas experiencias visitando Jaén con Kevin y su gente, pues oye, ¿esta es calidad? Pues por supuesto que sí, es alguien que ha apostado fuerte, ¿no? por disfrutar de una ciudad. Por tanto, no todo se mide solo en economía, sino también en disfrute, en emociones, en experiencias, y ese es un ejemplo. Bueno, yo creo que estaríamos horas y horas oyéndos, pero la radio tiene ahí la alarma puesta siempre sobre el tiempo, pero no queremos cerrar la entrevista con vosotros sin que nos digáis en algún momento, ya lo hemos comentado, algún día, esperemos que cada vez ese momento esté más cerca con las vacunas que van apareciendo, los cierres perimetrales y las restricciones, algún día se acabarán y yo creo que todos saldremos con unas ganas locas, uno, de tirar el ordenador por la ventana o Zoom, por lo menos darnos de baja de Zoom y de estas cosas una temporada, con ganas de ver el mundo otra vez, pero de ver el mundo real, ¿no? Que no haya una pantalla en medio. ¿Qué escapada, qué experiencia nos recomendaría Kevin o qué experiencia, Andrea, nos recomendarías tú para ese primer fin de semana de libertad? Bueno, yo desde luego sí, para mí necesito un poco de aire, un poco de salir de las 4 paredes, quizás un poco de naturaleza, sería mi caso particular. Ahora, si me dices, oye, ¿qué me recomiendas que haga si me voy a tu ciudad, a Úbeda? Pues mira, a lo mejor, aunque sea volver a encerrarse en un sitio dentro de 4 paredes, pero y tiro un poco para mi casa, el Museo de San Juan de la Cruz, ¿lo conocéis? Pregunto. No. Está allí desde el año 1978. Fíjate, pero podría hacer esa pregunta al 100% de la gente de Úbeda y el 90 y tanto por ciento me dirían o no, o lo más frecuente también en gente de cierta edad es
llevo sin venir desde que iba al cole. Es decir, era la típica salida de clase cuando uno está en primaria, en secundaria, porque entre otras cosas no había abierto que el San Juan de la Cruz o el arqueológico, por tanto era lo único visitable por dentro, y para de contar. Es un museo extraordinario. La figura de San Juan de la Cruz, no hace falta ahora que ahonde aquí en este momento, con el poco tiempo que tenemos a disposición, sobre lo extraordinaria también que es la figura de San Juan de la Cruz, y el museo vivo, museo dinámico, museo que ha ido creciendo, ampliándose, y además con la figura de San Juan de la Cruz, no obstante hablemos de una figura del siglo XVI, absolutamente contemporáneo. Su pensamiento, su poesía, por supuesto, sigue siendo muy, muy, muy actual. Os lo recomiendo. Así que San Juan de la Cruz, el museo. Yo, en nuestro caso, por ejemplo, pues como bien ha dicho antes, ¿verdad? Que el tema de la naturaleza es lo primero que va a pensar la gente. En verano se demostró, la gente ha acudido a temas de naturaleza interior, y yo creo que con el cinturón, el anillo verde que tiene la provincia de Jaén, y sobre todo la propia ciudad de Jaén Capital, que tenemos el Castillo de Santa Catalina, tenemos Otiñar, tenemos Jabalcuz a 3 pasos, la Mella ahora que se está poniendo de moda, subir al refugio de la Mella. Yo creo que venir para pasar unos días en plena naturaleza al lado de Jaén Capital, disfrutando del castillo, de la catedral, del barrio judío y demás, yo creo que eso puede ser una primera muy buena escapada, porque al fin y al cabo en Jaén es una ciudad muy desconocida todavía, y va a tener las dos cosas: naturaleza para desconectar y conocer y aprender y ver nuevas cosas. Pues apuntamos, y esperamos que lo hayan apuntado también toda nuestra audiencia. Muchísimas gracias a los dos por estar con nosotros y sin embargo se mueve, y bueno, cuando queráis volver, de verdad. Encantado. Que se han quedado un montón de cosas en el tintero. Cuando queráis, muchas gracias. Cuando queráis, exactamente, a vuestra disposición, y gracias por contar con nosotros. Un abrazo. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Esperamos que hayáis estado a gusto y hayáis disfrutado con nosotros. Recordad, si queréis contactar, podéis hacerlo a través del correo electrónico y sin embargo se mueve radio@gmail.com, y a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y LinkedIn. Si os habéis quedado con ganas de más, tenéis alguna duda o cuestión que queréis compartir con nosotros, comentarlo y estaremos encantados de responderos. Antes de irnos, quiero dar las gracias a nuestro técnico porque esto sea posible. Esperanza, Víctor, gracias de nuevo por una tarde tan interesante, yo creo, y muchísimas gracias a todos los que nos escucháis por estar ahí. Hasta la próxima. Chao, nos vemos. Un besito, chao.